Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este martes 18 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron una importante conversación telefónica en la que abordaron diversos temas. El más comentado y sobre el que se tenía más expectativa es la guerra de Ucrania. Ambos mandatarios han coincidido en que esta guerra debió terminar hace mucho y, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca y de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ambos mandatarios han señalado que se tiene que implementar una paz por etapas. En primer lugar, una paz energética, un alto al fuego energético y de infraestructura, y posteriormente un alto al fuego marítimo con relación a la campaña en el Mar Negro, donde la flota rusa ha tenido importantes bajas. Este es el primer paso para posteriormente iniciar negociaciones de paz en el Medio Oriente. Han señalado la importancia del Medio Oriente para cooperar y coordinar en diversos aspectos y discrepancias que tienen ambas potencias y iniciar allí las negociaciones de paz. Por otra parte, ambos estados han señalado... Ambos mandatarios coinciden en la necesidad de mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, y también coinciden en que Irán no debería tener la capacidad de destruir a Israel. Definitivamente se trata de una conversación sumamente relevante que iremos, que es una noticia que estará en desarrollo y que iremos informando a lo largo de estos días con el avance de estas negociaciones y cuando estas ya empiecen a implementarse en el Medio Oriente. Cambiando de tema, vamos a hablar ahora de la campaña presidencial en Chile. Las elecciones serán el 16 de noviembre de este año y los candidatos que están en primer lugar, los tres son de derecha. En primer lugar se encuentra Evelyn Matthei con un 25% de intención de voto, seguida por Johannes Kaiser y por José Antonio Kast. Vamos con el informe. El panorama electoral en Chile sigue mostrando a la candidata de derecha Evelyn Matthei como la favorita en la carrera presidencial, según el último sondeo de Criteria. La exalcaldesa de Providencia lidera con un 25% de intención de voto. Detrás de ella se ubican el líder libertario Johannes Kaiser con 13% y José Antonio Kast, que lidera el Partido Republicano, con 11%. A pesar de no estar en la contienda, la expresidenta Michelle Bachelet aparece con un 9% de apoyo. Carolina Toa, exministra del Interior en el gobierno de Gabriel Boric, logró un ascenso significativo hasta el 8%, mientras que Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, registra un 3% y ha descartado su participación en esta elección. Además, el análisis de escenarios de segunda vuelta también muestra que Evelyn Matthei superaría ampliamente a Carolina Toa con un 45% contra el 24%. Kast también vencería a Toa con un 42% frente al 30%, mientras que Kaiser lograría una ventaja más ajustada del 33% sobre el 28%. En paralelo, una encuesta de intención de voto de CADEM confirmó el liderazgo de Evelyn Matthei con un 17%, siendo seguida por Kaiser con un 13% y luego por Kast y Toa con 10% cada uno. Recordemos que las elecciones en Chile para el periodo 2026-2030 se realizarán el 16 de noviembre del 2025. Como hemos podido apreciar en el informe, la derecha chilena está dividida y al mismo tiempo encabeza las encuestas con tres candidatos: Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Hagamos un análisis del perfil de cada uno de estos candidatos. En primer lugar, Evelyn Matthei, economista de 71 años y tiene el 25% de intención de voto. Ella ha sido diputada entre 1994 y 1998, senadora entre 1998 y el 2011 y ministra de Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera entre el 2011 y el 2013.
primer gobierno. Ahora, finalmente el último cargo de relevancia o cargo público que ha tenido es el de alcaldesa de la comuna de Providencia, que es este distrito, digamos, uno de los más exclusivos de Chile. Ha sido alcaldesa entre el 2016 y el 2024. Con toda esta trayectoria a sus espaldas, ahora aspira a alcanzar la máxima jefatura en el país. Como dato interesante, su padre, Fernando Matthey, fue ministro de Salud durante el régimen de Augusto Pinochet y también fue miembro de la Junta Militar, estando a cargo durante buena parte de este periodo de la Fuerza Aérea Chilena. En segundo lugar, en las encuestas se encuentra un candidato bastante interesante, que es Johannes Kaiser, de 49 años, con un 13% de intención de voto. Él lidera el Partido Nacional Libertario, que es una escisión del Partido Republicano liderado por José Antonio Kast. Desde el 2022, Johannes Kaiser es diputado y ha cursado varios estudios, pero no ha concluido ninguno de acuerdo con su hoja de vida. Ha sido estudiante de Derecho en la Universidad de Finisterre, ha estudiado filosofía en Heidelberg, no concluyó estos estudios. Posteriormente ha tenido diversos trabajos, oficios manuales en Alemania y también en Austria, y empieza digamos, su carrera política apoyando a José Antonio Kast en sus campañas presidenciales. Fue militante del Partido Republicano Chileno. Como dato interesante, Johannes Kaiser es hermano mayor de Axel Kaiser, quien es uno de los principales referentes en Hispanoamérica del liberalismo. Es autor de varios libros y es una persona también cercana a Javier Milei, por lo cual, por esta conexión, este sería el candidato muy probablemente apoyado por Milei en Chile. Ahora, también es hermano de Vanessa Kaiser, conocida columnista también, pues, de posiciones liberales en el país. Ahora, por otra parte, Johannes Kaiser se presenta como un paleolibertario, que es una suerte de liberal conservador. Es una posición en la que se combinan elementos de libre mercado con anarcocapitalismo y también con aspectos reivindicación de posiciones tradicionales. En tercer lugar, en las encuestas se encuentra José Antonio Kast con un 11% de intención de voto. José Antonio Kast es el líder del Partido Republicano Chileno y ha sido candidato a la presidencia en 3 oportunidades, en el 2017, en el 2021 y actualmente lo está haciendo por tercera vez. Él inicialmente militó en la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que es el partido que actualmente está lanzando a Evelyn Matthey como candidata, pero él renuncia a la UDI en el año 2016 y crea la Acción Republicana, que posteriormente se convierte en el Partido Republicano Chileno en el 2019. Este político ha sido quien, digamos, que ha protagonizado la oposición al izquierdismo octubrista y al proceso constituyente emprendido por la izquierda radical chilena en estos últimos años. Ahora, llama la atención que los 3 candidatos, bueno, no llama la atención, pero resalta pues que los 3 candidatos que estén primero en las encuestas sean los 3 de derecha, y es curioso que los 3 también sean de ascendencia alemana. En Chile hay los descendientes de alemanes son unos 500.000, de acuerdo con la Cámara de Comercio chileno-alemana. Y bueno, en este caso los 3 candidatos son de derecha, son de ascendencia alemana, pero están divididos. Y definitivamente la escisión de Johannes Kaiser del Partido Republicano ha afectado a la candidatura de José Antonio Kast, quien, como lo he mencionado, era pues el político chileno que más destacó en la oposición a los intentos de cambiar la Constitución chilena. Ahora, que estos 3 candidatos lideren las encuestas evidencia en el país un hartazgo por parte de la población a las posiciones de izquierda radical, que han frenado y detenido al país entre el 2019, cuando se dio este estallido social que dio lugar al proceso constituyente, y el 2023, en que finalmente se rechaza un segundo proyecto de constitución, habiéndose rechazado primero uno desarrollado por la izquierda radical.
Entonces, actualmente, como se puede apreciar, los chilenos tienen entre sus preferencias a candidatos de derecha, y con respecto a los candidatos de izquierda, o no candidatos de izquierda, sino a la intención de voto, quien estaría en cuarto lugar es Michelle Bachelet, que cuenta con un 9% de intención de voto, pero ella no ha oficializado su candidatura. Muy probablemente, bueno, ella señala que está aparentemente más interesada en ser elegida secretaria general de las Naciones Unidas, por lo cual, como podemos apreciar, en este caso no se trata pues de una candidata que represente pues al octubrismo o a la izquierda radical, sino de una socialdemócrata que ha sido presidenta de Chile en 2 ocasiones. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Seguimos en Informe Extra. Rasha Alewi, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown, de origen libanés, ha sido deportada de Estados Unidos por su respaldo al grupo terrorista Hezbollah. Vamos con el informe. Las autoridades estadounidenses deportaron a Rasha Alewi, médico libanesa y profesora adjunta en la Universidad de Brown, tras descubrir su apoyo al grupo terrorista Hezbollah y su asistencia al funeral de Hassan Nasrallah, líder de la organización abatido en septiembre pasado. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Alewi admitió ante agentes de inmigración haber asistido al funeral de Nasrallah en Beirut y respaldar su liderazgo. Una visa es un privilegio, no un derecho. Apoyar a terroristas responsables de la muerte de estadounidenses es motivo suficiente para negar la entrada al país, declaró Tricia McLaughlin, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. La médica fue detenida el 13 de marzo en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston al regresar de un viaje al Líbano. Durante el interrogatorio, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontraron en su teléfono imágenes y videos relacionados con Hezbollah, así como material de otros militantes de la organización terrorista. A pesar de haber obtenido recientemente una visa H-1B para trabajar en la Universidad de Brown, su estatus fue revocado y fue expulsada en un vuelo a París, desde donde regresó al Líbano. El caso generó controversia, ya que un juez federal había ordenado que no fuera deportada mientras se revisaba su situación. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que la orden no llegó a tiempo a las autoridades migratorias. El caso de Rasha Alewi revela cómo el fundamentalismo islámico puede penetrar en altos círculos académicos, y también cómo estas ideas que son incompatibles con la democracia, los derechos humanos y el mundo libre han ido penetrando en personas vinculadas a universidades prestigiosas. Hagamos un repaso del perfil de Rasha Alewi. Ella tiene 34 años y ha sido hasta hace unos días profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown, además de doctora en la División de Nefrología, frenología de la Facultad de Medicina de esta misma universidad. Antes de llegar a Estados Unidos, Rasha Alewi estudió medicina en la American University de Beirut, completando sus estudios en el 2016, en el 2015 y su residencia en el 2018. Posteriormente pasa a Estados Unidos, donde estudia en 3 universidades antes de estar en la Universidad de Brown, en la Universidad Estatal de Ohio, en la Universidad de Washington y en la Universidad de Yale. Posteriormente pasa a la Universidad de Brown como profesora adjunta de la Facultad de Medicina. Ahora, en el 2024... En junio del 2024, Estados Unidos aprueba su solicitud para la visa H-1B, que es una visa que se le da a extranjeros con profesiones especializadas y que acaba aprobándose en su caso el 11 de marzo, hace unos días. Bueno, el 14 de marzo, días después de obtener esta visa, ella regresa a Estados Unidos, aterriza en el aeropuerto de Boston después de un viaje al Medio Oriente, al Líbano.
y allí fue interrogada por su respaldo a Hezbollah, esta organización terrorista libanesa de orientación chiita que obedece a la República Islámica de Irán y que ha generado muchos problemas e inestabilidad al Líbano, involucrando a este país en la guerra que Israel, pues las campañas de Israel recientes, ¿no?, que han generado decenas, centenares de muertos. Ahora, ella ha confesado haber asistido al funeral de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, quien murió en un atentado, en un ataque de Israel en septiembre del año pasado. De este modo, con un ataque aéreo, se dio de baja a este líder terrorista. Ella asistió al funeral de este líder terrorista y además confesó admirar al ayatolá Ali Khamenei, quien es el jefe de Estado de la República Islámica de Irán, que es un régimen teocrático y antidemocrático, promotor de diversos grupos terroristas, promotor de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes de Yemen y de la resistencia islámica de Irán. Todas organizaciones terroristas enemigas de Estados Unidos. Y bueno, con respecto al ayatolá Ali Khamenei, esta doctora ha señalado lo siguiente. Creo que si escuchan uno de sus sermones entenderán a qué me refiero. Es una persona religiosa y espiritual. Tiene valores muy elevados y sus enseñanzas se centran en la espiritualidad y la moral. Bueno, su admiración por el ayatolá va más por el tema religioso que político. Sin embargo, de todos modos, se trata de la admiración al jefe de un Estado que es enemigo y que promueve organizaciones terroristas que van en contra de los intereses de Estados Unidos y de sus aliados y que atacan directamente a los estadounidenses, porque recordemos que Irán apoya a los hutíes, quienes han atacado embarcaciones estadounidenses en el Mar Rojo. Ahora bien, con respecto a su deportación, el Departamento de Seguridad Nacional se ha pronunciado señalando lo siguiente en este comunicado. El mes pasado, Rasha Alewi viajó a Beirut, Líbano, para asistir al funeral de Hassan Nasrallah, un terrorista brutal que lideró Hezbollah y fue responsable de la muerte de cientos de estadounidenses durante 4 décadas de terrorismo. Alewi admitió abiertamente ante los oficiales de la CBP, así como su apoyo a Hassan Nasrallah. Una visa es un privilegio, no un derecho. Glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para denegar la emisión de una visa. Esto es seguridad de sentido común. Y bueno, me parece personalmente que es una posición bastante clara, la del Departamento de Seguridad Nacional. Estados Unidos no puede acoger ni entregar visas a personas que tienen posturas enemigas a Estados Unidos. Ahora, no han faltado los plantones en apoyo de Rasha Alewi. Y en su caso recuerda a uno similar que se está dando en estos días también, que es el caso de Mahmoud Khalil, quien es un estudiante de la Universidad de Columbia, un agitador en protestas pro-yihadistas, una serie de manifestaciones que se dieron en abril del año pasado en la Universidad de Columbia, así como en otras universidades prestigiosas en las que este personaje, este alumno de Relaciones Internacionales, tuvo un rol protagónico. Y bueno, se trató de manifestaciones que bajo la idea de defensa del Estado palestino, de Palestina, acabaron lindando con posiciones favorables al grupo terrorista Hamas, replicando también sus consignas como del Jordán al Mediterráneo, que es un eslogan del grupo terrorista Hamas, pero que se repetía, y también tuvieron un discurso sumamente, en muchos casos, antisemita, además de impedir el normal funcionamiento de la universidad. Bueno, este estudiante ha sido detenido y se está evaluando la posibilidad de que sea deportado. En su caso, él sí tiene green card, está casado con un estadounidense y tiene un hijo en Estados Unidos, pero muy probablemente sea también deportado por tener una posición radical que no debería tener lugar en universidades que deberían, en primer lugar, promover valores democráticos y de tolerancia, no antisemitismo ni posiciones favorables a grupos yihadistas. Y esto es algo que llama la atención.
el radicalismo de las universidades estadounidenses, tanto en posiciones woke, contra las que está luchando la administración Trump, como en posiciones favorables a Palestina, pero que en el discurso y en el relato adoptan consignas de grupos terroristas como Hamas y también como Hezbollah, y posiciones también de intolerancia hacia la población judía en general, no contra el gobierno de Israel en concreto, sino contra el Estado israelí y contra los judíos en particular. En fin, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Donald Trump ha establecido una unidad especial para investigar las atrocidades perpetradas por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre del 2023. Vamos con el informe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta 7 de octubre, un grupo especial que investigará al grupo terrorista Hamas por su brutal ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel, en el que murieron alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y 251 personas, incluyendo mujeres, ancianos y niños, fueron secuestradas. La fiscal general Pam Bondi fue contundente al señalar que los bárbaros terroristas de Hamas no ganarán y habrán consecuencias. La nueva unidad estará encargada de identificar y procesar a los responsables, además de investigar posibles violaciones de derechos civiles y actos de antisemitismo en territorio estadounidense. El anuncio coincide con la advertencia del presidente Donald Trump a Hamas para que libere a los rehenes restantes en Gaza. Su administración también ha intensificado las críticas contra universidades que han permitido manifestaciones pro-palestinas, denunciando su falta de acción ante el creciente antisemitismo en los campus. En este contexto, la Universidad de Columbia está bajo investigación por presuntamente ocultar a extranjeros ilegales en su campus. Agentes federales detuvieron a Mahmoud Khalil, un estudiante palestino acusado de apoyar a Hamas a través de protestas. El secretario de Estado, Marco Rubio, revocó su permiso de estancia, argumentando que sus acciones fomentaban el odio antisemita. La nueva fuerza de tarea marca un paso firme de Estados Unidos en su compromiso de combatir el terrorismo y erradicar cualquier apoyo al grupo terrorista Hamas dentro y fuera del país. Como hemos visto en el informe, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la creación de una unidad especial que se denominará Fuerza de Tarea Conjunta 7 de octubre para investigar las atrocidades perpetradas por Hamas el 7 de octubre del 2023. Uno de los peores ataques contra la población judía desde el Holocausto y un ataque terrorista que desató la actual guerra en la Franja de Gaza, que se extendió también al Líbano y ha tenido repercusión en diversas partes del Medio Oriente, como por ejemplo Yemen con los hutíes y diversos grupos terroristas que lanzaron una ofensiva contra Israel y contra sus aliados, principalmente Estados Unidos. Esta guerra, este ataque del 7 de octubre, implicó pues el asesinato de 1.200 personas y el secuestro de otras 251 personas, de los cuales algunos han podido ser liberados, muchos han muerto en cautiverio y algunos, poco más de una veintena, siguen en cautiverio en túneles de Hamas en la Franja de Gaza. Esta guerra ha acabado perjudicando mucho más al propio Hamas, que ha perdido el control de su territorio y tiene ahora una fuerza de ocupación, que es el ejército de Israel, en la Franja de Gaza, con el objetivo, esta vez, de acabar con Hamas de manera definitiva. Y bueno, este anuncio implica tanto el estudio de las atrocidades perpetradas aquella fecha, como también
la investigación de casos de antisemitismo en universidades de Estados Unidos, que se reveló pues, que había posiciones bastante radicales y antisemitas en el contexto del inicio de esta guerra. Incluso desde antes de que Israel responda a Hamás legítimamente ante este ataque terrible, se manifestaron diversos grupos de estudiantes en favor de Hamás. Y es que si bien puede ser legítimo cuestionar las medidas y la política de guerra que está teniendo el gobierno de Israel, es cosa distinta cuestionar al Estado de Israel y a la población judía en general, como se ha estado viendo en los últimos años a raíz de esta guerra. Y además esto se está dando, este anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos se da en un contexto en el que hemos visto, pues, como hemos visto en el caso anterior, en el bloque anterior, casos de estudiantes o personas vinculadas a universidades prestigiosas que tienen posiciones radicales y favorables a grupos terroristas. Este es el caso de Rasha Alewi, esta doctora de la Universidad de Brown, y también de Mohamed Khalil, este estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, quien tuvo un rol protagónico en las manifestaciones pro-yihadistas de la Universidad de Columbia el año pasado. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.